Hola y bienvenidos a este video. El tema de hoy es derivación de la función compuesta, la regla de la cadena. Comencemos. La gran mayoría de las funciones que se estudian en cálculo están construidas por una composición de funciones. De ahí la importancia de conocer un método sencillo para diferenciar cada una de ellas. El método utilizado para hallar la derivada de una función compuesta se conoce como regla de la cadena. Regla de la cadena. Teorema. Sea la función y igual a f de u y u igual a g de x, derivables tales que y igual a f de g de x, tal que x que pertenece al dominio de g, que hace que g de x pertenezca al dominio de f. Al usar la regla de la cadena, debemos considerar que la función compuesta se constituye por dos partes. Una interior, u igual a g de x, y otra exterior, y igual a f de u. Entonces, tenemos que la derivada de y igual a f de u es la derivada de la función exterior multiplicada por la derivada de la función interior. Ahora veamos algunas recomendaciones para derivar con la regla de la cadena. Número 1. Identificar los tipos de funciones que conforman la composición. Esto quiere decir que hay que observar detenidamente las partes con las que vamos a trabajar. Tenemos potencias, sumas, cocientes, raíces cuadradas. Esta parte es muy importante porque al reconocer los elementos podemos asegurarnos de derivar correctamente. Número 2. Identificar la función interna y la función externa. Esto nos ayudará a acomodar mejor los elementos a derivar. Número 3. Derivar de afuera hacia adentro. Así, iremos dando orden al trabajo. Número 4. Operar y reducir. Estas son recomendaciones generales que pueden ayudarnos a no perdernos en caso de que tengamos varios elementos. Pasemos a algunos ejemplos. Ejemplo 1. Derivar la siguiente función. F de x es igual a 3x al cuadrado más 2 elevado a la cuarta potencia. Primero vemos que f de x está conformada por dos funciones, g de x igual a x a la cuarta y h de x igual a 3x al cuadrado más 2. La función externa es g de x igual a x a la cuarta, es decir, la potencia. Y la función interna es h de x igual a 3x al cuadrado más 2, es decir, aquello que se encuentra dentro de los paréntesis. Primero se deriva la función externa, o sea 3x al cuadrado más 2 elevado a la cuarta potencia, que al derivar quedaría 4 por 3x al cuadrado más 2 elevado a la tercera potencia. Luego se multiplica por la derivada de la función interna. H de x es igual a 3x al cuadrado más 2, que al derivarlo quedaría 6x. El resultado sería 24x por 3x al cuadrado más 2, esto elevado a la tercera potencia. Ejemplo 2. Función trigonométrica. Aquí tenemos f de x igual a seno de 4x, que está conformada por seno de x y por 4x, siendo esta la función interna y aquella la función externa. Para el siguiente paso es necesario saber cómo se derivan las funciones trigonométricas. Derivando desde afuera hacia adentro, tenemos que la derivada del seno de u es igual al coseno de u, es decir, coseno de 4x. Multiplicado esto por la derivada de u, o sea, la derivada de 4x, que resulta ser 4. De tal manera que la derivada de seno de 4x quedaría como 4 por coseno de 4x. Ejemplo 3. Función con cociente. Tenemos la función f de x igual a 1 más 2x sobre 3x menos 1 al cuadrado. Aquí podemos notar varias cosas. Primero, se trata de un cociente, cuyo numerador consta de una suma y cuyo denominador es una función elevada a una potencia.
Para proceder a la resolución, primero aplicamos la regla del cociente y luego la de la cadena. El denominador lo elevamos al cuadrado. Después, el denominador se multiplica por la derivada del numerador menos el numerador por la derivada del denominador. Una vez realizadas las debidas derivaciones, procedemos a operar y a simplificar. Esto nos daría como resultado a f' de x es igual a menos 2 por 3x más 4 sobre 3x menos 1 elevado a la 3. Ejemplo 4. Función con raíz cuadrada. Cuando se tiene una raíz, es bastante útil transformarla en exponente para proceder a la derivación de afuera hacia adentro con regla de la cadena. Así, f de x igual a raíz de 1 más x al cubo quedaría como 1 más x al cubo elevado a la 1 medio. El 1 medio bajaría multiplicando y al exponente se le restaría 1. De ahí se multiplicaría y el exponente negativo resultante bajaría al denominador por leyes de los exponentes, quedando positivo. Luego se devuelve a su forma de raíz. A esto se le multiplicaría la derivada del interior de la raíz, cuyo resultado se multiplicaría a la primera parte que se derivó, resultando en f' de x igual a 1 sobre 2 por raíz de 1 más x al cubo por 3x al cuadrado, es decir, 3x al cuadrado sobre 2 por raíz de 1 más x al cubo. Esperamos que este video les sea muy útil. Muchas gracias. ¡Hey! ¡No te vayas todavía! Aquí tenemos más videos que te pueden gustar.